Hola, muy buenas. Bienvenidas a todas y a todos a este nuevo debate del PCPE. Hoy vamos a hablar de desastres naturales y cómo se están gestionando en los últimos años en nuestro país. Para celebrar este debate, hoy contamos con un elenco de lujo. En primer lugar, contamos con Floren Dimas, el miembro militante en el movimiento republicano, compañero que vive en Lorca y que, bueno, pues nos podrá hablar del terrible suceso del terremoto que ocurrió hace unos años allí. Bienvenido, Floren. Hola, buenas tardes. Nuestra siguiente invitada es María Jesús Cuesta. Ella es militante del partido, del PCPC, en la isla de La Palma. Y bueno, pues nos podrá hablar del bueno, también terrible suceso con la erupción del volcán, que bueno, pues aún colea hasta nuestros días la problemática que generó para los habitantes y las habitantes de esas islas, ¿no? María Jesús, bienvenida. Hola, buenas tardes. Y por último, Yuri Pérez, que es militante del partido en Valencia y que, bueno, pues como es lógico, nos podrá hablar de los terribles y recientísimos acontecimientos que han ocurrido en esa ciudad y en su entorno, relacionados con la famosa Dana, que tanto debate político está generando últimamente, ¿no? Además del gran drama personal y económico que ha generado, ¿no? Bienvenido, Yuri. Pues buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo y nada, un saludo para todas y todos. Bueno, pues si os parece vamos a recurrir al orden cronológico de los eventos. Lo primero que podemos hablar es del terremoto, terrible terremoto que sufrió la ciudad murciana de Lorca hace ya unos años y que, bueno, pues Floren, creo que lo viviste, ha sido afectado en primera persona, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de lo que pasó entonces y bueno, si sigue coleando a día de hoy los efectos de aquel terrible suceso? Bueno, intentando resumir un tema tan complejo y que ha tenido tantos acontecimientos desde que se produjo el terremoto, fue el 11 de mayo del 2011 hasta hoy. No hay, por muy avanzado y muy potente que sea el país, potente económicamente hablando, ¿no? Que sea el país en donde se produzca una catástrofe de las dimensiones que fue el terremoto de Lorca del 2011, realmente ningún país está preparado para una catástrofe de estas dimensiones, como ha sucedido, por ejemplo, con la Dana, que ahora veremos. Inclusive, estando preparado, pocos países del mundo, yo creo que ninguno, tiene suficientes recursos para, desde el minuto cero, poder intervenir eficazmente, allegando todos los recursos y todos los medios capaz de remediar o atenuar de forma eficaz y rápida las consecuencias de una catástrofe. Pero el terremoto de Lorca del 2011 tiene un plus añadido, y es que el Estado español, no digo el gobierno, ni ninguna institución, ni el conjunto de las instituciones, tenía un plan para estas. No había un plan para terremotos, no había un plan de contingencia. Nadie había previsto que en España pudiera haber un terremoto de esta magnitud. Consecuentemente, a la hora de que el Estado hiciese presencia en el lugar afectado, pues ahí fue el test donde se vio el nivel de preparación que tenía, en este caso, España, en donde desde el minuto cero y algunas horas, quien únicamente se distinguió por su prontitud en la intervención y la eficacia de la misma fue la unidad militar de emergencias que el mismo día, es decir, el día 11 de mayo, de madrugada, llegaron los primeros vehículos a Lorca. Al día siguiente tenían ya montado al día siguiente, a lo largo de todo el día, montaron un gran campamento, no solo para poder que se pudieran refugiar la gente que se habían quedado sin casa,
o por lo menos una parte, sino además una cocina donde poder dar de comer a miles de personas y además desde allí poder, vamos a decir, repartir a varios puntos de la ciudad elementos básicos como el agua. El mismo día, o sea, por la noche ya había contenedores de agua potable, de botellas de agua, repartiendo, o sea, vehículos de la UME y de la Cruz Roja, repartiendo botellas de agua, que es lo más elemental en un caso de estas características. Al paso de los días, de las semanas, se fueron incorporando voluntarios y siempre estamos con lo mismo. Eso de que el pueblo salva al pueblo es una frase muy bonita, porque es verdad que la respuesta solidaria pasa en cualquier país, en cualquier sociedad y en cualquier época. La respuesta social siempre es la misma, de solidaridad, de empatía y de entrega y de generosidad, siempre, en todos los países. Y en Lorca fue un sitio más, no donde más, un sitio más. Pero ¿qué sucede? Que cuando la tragedia es de unas dimensiones tan grandes, que afecta a tantísima población, que la deja completamente abandonada, sin casa, sin ropa, sin comida, sin nada, entonces es el Estado el que tiene que ayudar. En un primer momento valen los vecinos, valen las familias, valen los voluntarios, pero eso puede servir para unas horas o para unos pocos días. Al final tiene que ser el Estado el que esté ahí. Y el Estado estuvo, pero tardó muchísimo en reaccionar, muchísimo. Precisamente porque no había un plan de contingencia. Imagino que ahora ya lo habrá. Es decir, que no hay que esperar, y esto yo se lo diría al señor Estado, a que se produzca una catástrofe. Tiene que haber un catálogo de catástrofes, con cada uno con su plan de contingencia, para que todas las instituciones del Estado, de manera coordinada, porque tiene que estar coordinado, si no esto no funciona, se vuelquen sobre la comunidad de ciudadanos afectada por la catástrofe. En el caso de Lorca, y tengo que decir que la respuesta fue a través del Consorcio General del Seguro. Y la respuesta en principio fue, tengo que decirlo, de absoluta generosidad. Pero al propio tiempo fue decir que fue un despilfarro total. El consorcio no tenía previsto un volumen tal de destrucción, para lo que tuvo que inventarse una legión de peritos que no existían. Entonces, en Lorca desembarcaron cientos, y digo bien, cientos de peritos sacados de debajo de las piedras, porque en vez de venir peritos a Lorca, lo que vinieron fueron técnicos. Es decir, vinieron, concretamente yo como presidente de una comunidad, de la comunidad de propietarios del último edificio de Lorca que se reconstruyó 6 años más tarde, digo bien, por los pleitos que tuvimos con el propio consorcio de seguros, que, en fin, ¿qué sucede? Sucede que en principio los peritos eran arquitectos, unos, otros ingenieros y otros ingenieros técnicos, pero además de especialidades que no tienen nada que ver con la construcción, nada que ver. En un primer momento eran arquitectos los que revisaron deprisa y corriendo la seguridad de los edificios, marcando los que estaban a punto de colapsar, los que podían resistir unas sacudidas y los que se contaban en diversos grados de afectación. Eso lo hicieron pintando en las fachadas con unos sprays diferentes puntos de diferentes colores. Pero esto fue una chapuza impresionante, porque edificios que marcaron con negro como estaban a punto de desplomarse, pues después, meses después o años después, con las reparaciones pertinentes, no hizo falta derribarlo. Y sucedió al contrario con otros. Por ejemplo, el edificio donde yo vivía, que lo marcaron como medianamente afectado y finalmente al cabo de los años se tuvo que derribar y hacer uno completamente nuevo. Improvisación. Un perito tiene que ser un perito para el caso de los terremotos. Cuando hay afectaciones a edificios, a instalaciones públicas de tipo urbanístico o de tipo puentes, puertos, edificios, pues eso, de ese tipo. ¿Tiene que ser arquitecto? No. Tiene que ser arquitecto o como poco ingeniero.
Pero lo que no me puede venir aquí es un ingeniero industrial, que fue el que me tocó a mí, que venía del País Vasco, el hombre con toda su buena voluntad, pero no me lo dijo a mí en confianza, porque hubo una cierta empatía con él y me dijo cosas que no tenía que haberme dicho desde el punto cargo que él tenía. Dijo, yo no tengo ni idea de esto, he venido aquí porque profesionalmente es un descubrimiento, voy a descubrir una nueva forma de actuar y bueno, y me paga. Sí, claro, pero al final el peritaje que me hizo él se fió de la lista de desperfectos que yo tuve en mi edificio y en mi vivienda y le valió. Bueno, fue un ejercicio de fe, pero aquí entró la picaresca de forma tal, y ya termino, de que en esos primeros meses y con una generosidad realmente infinita, se dio por bueno la mayor parte de la lista de desperfectos que presentaron los asegurados. Pero bueno, ahí hubo un fraude gigantesco, porque se dieron por desperfectos cosas que no estaban perfectas, se inventaron así. ¿Y qué sucedió? Que a los pocos meses el consorcio se quedó sin dinero. Millones y millones y millones de euros, y al final, ¿qué empezó? A echar el freno y empezó a ratear. Y se fue a la banda contraria. Es decir, reparaciones severas que había que hacer en los edificios o catalogación de un edificio que era manifiestamente derribable para construir otro, intentaron ver la manera de si se podía conservar, obligando, en el caso, por ejemplo, que nos afecta a nosotros, a que nos fuéramos a los tribunales porque nos dieron, y ya lo expreso con cifras, nos dieron 70.000 euros para un edificio de 4 pisos, 2 bajos comerciales y 8 viviendas más esos 2 bajos comerciales. Como yo le dije al jefe de operaciones, con esto no hay ni para enlucir la fachada. Pues esto es lo que hay. Nos mandaron a modo de finiquito, nos ingresaron en la cuenta esos euros y ya no quisieron mantener con nosotros ningún tipo de comunicación, ni mediante carta notarial, ni faxes, ni correo electrónico. Se acabó. 3 años más tarde nos dio la razón los tribunales. No llegó a los tribunales. Cuando faltaban un mes para... Claro, los tribunales andaban como andaban. Tardaron años. Y cuando por fin estaba ya prevista la vista, un mes antes, y tal como nos anunció nuestro abogado, nuestro equipo de abogados, entonces, y solo entonces, después de 7 años de tener que vivir fuera de mi casa, accedió el consorcio a negociarlo. Y pasaron de, creo que eran 70.000, no sé si eran 70 o 80.000 euros, a 850.000 euros, que fue lo que finalmente sirvió para que casi 8 años más tarde pudiésemos todos regresar a nuestro hogar. Nada más y gracias. Muchas gracias, Floren. Desde luego, datos muy interesantes de lo que ocurrió allí que nos has ofrecido y bueno, además, lógicamente, el testimonio en primera persona de una persona afectada, pues tiene un valor especial porque, bueno, no es lo que te han contado, no es lo que has visto, es lo que has sufrido en tus propias carnes, ¿no? María Jesús, bueno, estamos hablando de un evento un poquito más reciente. El volcán de La Palma entra en erupción, se producen, por suerte, en este caso, en el caso anterior, creo que se cerró el evento en 9 personas fallecidas. En el caso de La Palma creo que no hubo víctimas mortales, pero sí había una afectación bastante grande en muchísimas familias y bueno, pues, ¿qué nos puedes contar de qué es lo que ocurrió y a día de hoy cómo sigue la cosa? Bueno, pues el volcán Tajo Gaite, que empezó llamándose Cumbre Vieja por la zona donde erupcionó, empezó a erupcionar el día 19 de septiembre, domingo a las 3 de la tarde. Por suerte, mucha suerte, fue en un lugar deshabitado, en la proximidad deshabitado de la isla, porque podía haber ocurrido una catástrofe mucho mayor si hubiera sido en 5 kilómetros a la redonda, por ejemplo. Hay una población muy importante, los llanos de Aridane, y si hubiera abierto la boca, pues eso, 5 kilómetros más hacia el oeste, pues hubiera sido una catástrofe todavía peor, ¿no?
Aquí hay sensores porque todo el territorio canario es de riesgo por emisión volcánica, ¿no? Entonces, hay sensores distribuidos por todas las islas. Ya desde el año 2017 se iban identificando, ¿no?, signos de alguna probable erupción en algún lugar en el entorno de la isla de La Palma, ¿no? Desde el 11 de septiembre, una semana antes de la erupción, los signos ya eran muy obvios, esas cosas que contaban en las noticias, ¿no? La elevación del terreno, mucho movimiento sísmico extraño, irregular, ¿no? Entonces, ya desde 8 días antes o así de la erupción, ya estos signos estaban y eran muy obvios, ¿no? Incluso parece, por informes que se han ido revelando después a petición de las personas afectadas, ¿no?, parece que estaba muy delimitada también la zona en la que podría producirse la erupción. Pero toda esa información científica que se tenía no se hizo llegar a la población y es una de las críticas más salvajes que tienen todas las asociaciones de personas afectadas de la isla. Yo, por suerte, pues no tengo la información de primera mano, pero nosotros no fuimos afectados directamente, pero sí que tengo compañeros de trabajo que perdieron todo, ¿eh? Perdieron su casa, perdieron sus tierras, sus plantaciones, ¿no? Entonces, las asociaciones de vecinos sí que reclamaban que por qué no habían tenido ellos esa información, porque hubieran podido estar más preparados, ¿no? La erupción duró 85 días de forma ininterrumpida. Aquello no paró de escupir lava y ceniza durante 85 días, casi 3 meses. Y afectó a 1.200 hectáreas de cultivo, a 7.000 personas tuvieron que ser evacuadas en aquel momento y arrasó 1.700 construcciones y alguna infraestructura de un polígono industrial, algún colegio. Todo eso fue lo que se llevó. Por suerte, como ha comentado Juan, pues no hubo que lamentar víctimas personales, ¿no? Entonces, de todo lo que fue el inicio y el desarrollo del proceso, lo que las asociaciones de afectados reclamaban era eso, la poca información que habían tenido sobre el posible avance, ¿no?, y las pocas medidas preventivas que se habían tomado. Un poco como decía antes el compañero, ¿no?, que Floren, que no hay, pues aun siendo un territorio volcánico y teniendo la posibilidad de erupcionar volcanes, no hay un protocolo establecido, ¿no?, de cómo hay que gestionar la evacuación ni nada, no había nada. Entonces fue todo, pues eso, también un poco improvisado, ¿no? Durante los primeros días de la erupción tampoco se avisó a la población de la importancia de tener aseguradas las propiedades. Eso, no sé, en la península yo creo que es más habitual, ¿no? Pues también porque, no sé, a lo mejor se piden más hipotecas. Aquí la zona del valle donde ocurrió el volcán, pues es una zona antigua, donde había casas de muchos años construidas, ¿no?, y hechas poco a poco, sin necesidad de una hipoteca. Entonces no había habido obligatoriedad, ¿no?, por parte del banco de tener un seguro. Así que muchos de los inmuebles no tenían seguro. Algo que se podía haber avisado a la población también cuando el volcán erupcionó, ¿no?, porque eso ha generado a posteriori afectados de primera y de segunda, ¿no?, siendo las primeras personas afectadas por el volcán los que han sido más perjudicados, porque no tuvieron opción de acogerse a una moratoria que el consorcio abrió después de que el volcán empezara a erupcionar, ¿no?, que bueno, luego comentaré un poco las consecuencias, ¿no?, que ha podido tener esto. Por otro lado, pasó también, como apuntaba Floren, la avalancha de voluntarios, ¿no?, ensombrecieron el trabajo que la UME y las fuerzas policiales y de rescate estaban haciendo, ayudando al desalojo y a la eliminación de ceniza posteriormente, ¿no?, porque la verdad que se volcó, miles y miles de personas vinieron desde sitios insospechados para echar una mano, ¿no? Y bueno, nada más arrancar el volcán, lo que hubo fue una crisis tremenda de habitabilidad, ¿no? Porque estamos en una isla, ya de por sí no hay muchas viviendas disponibles, ni muchas tierras, ¿no?, disponibles para la construcción, y este fenómeno vino a hacer aumentar
de forma desorbitada tanto el precio de la tierra como de las viviendas y de los alquileres, problema que persiste a día de hoy, ¿no? Y acrecentando un poco la tendencia de lo que se habló en la sesión del debate dedicada al problema de la vivienda, ¿no? Que aquí en La Palma ya de por sí existía, pues aún después de eso, y es una de las secuelas importantes que queda a día de hoy, ¿no? Toda esa avalancha de personas voluntarias y el afán de ayudar de la población de aquí de La Palma, pues se pusieron varios puntos de recogida de enseres, de comida, de ropa para todas las personas damnificadas, ¿no? Y colaborando pues en todas las tareas. También fue de agradecer que desde el primer momento hubo varias empresas, bueno, supongo que son bufetes, ¿no? De registradores de la propiedad y notarios que enseguida se pusieron a trabajar para ir aligerando todos los trámites burocráticos necesarios para luego poder acceder a las ayudas, ¿no? Así que, bueno, a día de hoy, pues tenemos pues nuevas carreteras, que fue la prioridad cuando terminó la erupción, porque la lava cortó la comunicación del norte y el sur por un lado, por la cara oeste de la isla, ¿no? Entonces era prioritario abrir una línea de conexión. Se trazó la carretera, pero desde el gobierno de Canarias presentaron 3 propuestas para hablar con las asociaciones y los afectados y todo, que lo que querían era que siguiera más o menos el mismo trazado que tenía para no generar nuevas disputas, y al final eligieron un trazado que ha cortado por la mitad pues muchas fincas de vecinos y todo eso. Y luego hubo consecuencias a posteriori. En la zona de la costa se ve que ha quedado como una salida de gases, ¿no? Un desahogo del volcán que afecta a 2 poblaciones, a Puerto Naos y La Bombilla, de donde tuvieron que ser desalojados todos sus vecinos, y acaban de volver, pues empezaron a volver en octubre, noviembre del año pasado. Se han estado 3 años desplazados de su casa también, viviendo de alquiler con ayudas sociales, y ahora están pudiendo volver a casa, pero siempre también con muchísimas medidas de precaución, porque están saliendo gases tóxicos, pues CO2, ácido sulfúrico, que pueden provocar la muerte si supera cierto tipo de concentración, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy se han recibido, había como 3 tipos de personas afectadas: los que habían perdido la primera vivienda, los que habían perdido terrenos de cultivo y los que habían perdido segundas viviendas, ¿no? O viviendas vacacionales, negocios, así, ¿no? Ese era un poco el esquema que habían hecho para las ayudas. Se han dado las primeras, las ayudas a las personas que perdieron la primera vivienda. Cada familia afectada ha recibido entre el Estado y el Gobierno de Canarias aproximadamente 100.000 euros, que es escaso, ¿eh? Tú con 100.000 euros aquí no compras un trozo de tierra y te haces una casa, ni vamos, ni por asomo. O sea, es insuficiente a todas luces. Pero, bueno, no sé, no van a dar más. Ellos habían presupuestado o han llegado ya 1.000 millones de ayuda, solo 150 de esos 1.000 millones se han invertido en la solución habitacional. El resto está gastado en carreteras y en así. Ahora se están gestionando ya también las ayudas a las fincas de cultivo, y me contaba una compañera que ahí, como ya va renqueando el dinerito, ¿no? Pues ya se lo están poniendo mucho más difícil, ¿no? A las personas que quieren recuperar sus tierras de cultivo, volver a cultivar donde mismo tenían sus fincas, porque eso es posible, como reconstruir donde tenías tu casa también. Pues ahí lo que les han propuesto es darles el 15% del importe y después te damos el resto, pero entonces tú de momento lo tienes que adelantar, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que la edad media de las personas que tenían ahí sus fincas, pues es una edad elevada ya, y gente que ya no va a arriesgarse a invertir el dineral que le va a costar para poner en marcha otra vez el negocio, ¿no? Plátanos, aguacates, que era fundamentalmente lo que se sembraba en la zona. Papel importantísimo también el del consorcio de seguros. Como dice Floren, aquí se ha notado muchísimo. Los que tenían un seguro de vivienda fueron las primeras personas en tener liquidez económica, los primeros que enseguida volvieron a, de alguna forma, poder volver en funcionamiento su vida, ¿no?
tener algo de dónde tirar, empezar a buscar un terreno mientras llegaban el resto de ayudas y empezar a mover y sentir que de alguna forma podía volver a recuperar la normalidad, porque bueno, lo que me han comentado las personas con las que he hablado es que ha funcionado muy bien y yo creo que que hay que decirlo, porque además pues es un organismo público, ¿no? Que funciona con dinero de todos y de todas y bueno, pues está bien que funcione cuando se le necesita, ¿no? Y bueno, ya después cuento más cosas. Muchas gracias, María Jesús. Un testimonio muy interesante y bueno, pues la verdad es que con el tiempo yo creo que no éramos conscientes de que había estado casi 3 meses este fenómeno ahí y bueno, si contamos lo que has comentado de los gases, pues 3 años, ¿no? de fenómeno natural de manera ininterrumpida, pues bueno, distorsionando la vida en la isla, ¿no? Bueno, Bueno, te pues sorprende. Yuri, perdón, Solo, sí, di, no, María Jesús. que igual un dato científico curioso también es que a menos de 50 centímetros por debajo del suelo, la temperatura es de más de 600 grados todavía. ¿Sabes? Donde van haciendo carreteras, no pueden escarbar mucho. Las tuberías y todos los tendidos eléctricos que han puesto nuevos los han tenido que poner en superficie porque no se puede rascar, porque en cuanto rascas, aquello hierve. O sea que eso dura tiempo. Los efectos posteriores se van a alargarse en años. Madre mía. Bueno, pues Yuri, el fenómeno con mayor número de víctimas mortales que lamentar, pues ha sido el más reciente, la famosa Dana en Valencia. Y además, pues bueno, estamos aún inmersos en el debate político sobre lo que se debió hacer, lo que no se debió hacer y bueno, también en torno a la reconstrucción que aún pues queda, entiendo que va para largo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre lo que ocurrió y bueno, y cómo estamos a día de hoy? Bueno, pues como sabéis todos o casi todos, porque al fin y al cabo es el evento más reciente del que vamos a hablar y ha tenido una magnitud que es lo que lo diferencia, no ya por la cuestión de las víctimas, ¿no? Que sí que es una cuestión súper importante, sino porque ha tenido una afectación brutal en extensión y en número de personas que hace que la gestión del propio desastre pues sea también de una magnitud que hasta ahora era absolutamente desconocida, ¿no? Por poner algunas cifras, que algunas de ellas no tengo más remedio que leerlas porque son tantas que no puedo memorizarlas, pues deciros que los afectados directos, es decir, los que vivían en la zona, estamos hablando de 800.000 personas. Entonces, no tiene parangón con ninguna catástrofe reciente que hayamos podido vivir ¿no? en el Estado español. Las víctimas pues están en 215, 216 confirmadas en Valencia, fueron 223 en el conjunto del Estado. Se tuvo que rescatar de las aguas o de sitios inundados y demás a 37.000 personas, lo cual también tiene una magnitud que es brutal. Afectó a 78 municipios, ¿no? Principalmente de la comarca de la Horta Sud, lo que es lo mismo para que os ubiquéis geográficamente, pues sabéis que en Valencia, a raíz de la riada de 1957, se construyó un nuevo cauce para el tramo final del río Turia, ¿no? Hasta el Mediterráneo, pues todo lo que está situado al sur de esa enorme obra, que en parte ha ayudado obviamente a que la riada no haya arrasado nuevamente Valencia, pero pues no ha dejado de hacer también que parte de ese caudal pues se lo hayan tenido que comer esos 78 municipios al sur, ¿no? Se han destruido 160 kilómetros de carreteras de primer orden del Estado, es decir, hablamos de carreteras nacionales, autopistas y autovías. Hay 222 kilómetros de vías de tren de cercanías destruidos también, de los cuales algunos de ellos ya obviamente se han restablecido. Se destruyeron 215.000 líneas de teléfono fijo, casi 300.000 de teléfono móvil. Toda esa población estuvo durante días sin luz y sin agua, algunos durante semanas. Se habló de que unos 80 o 90.000 usuarios no tuvieron electricidad durante semanas y el agua se pudo restablecer también, pues de una manera más o menos también muy desordenada, pero el problema del agua era que como toda la red de tuberías y también el saneamiento estaban totalmente pues en mínimos, ¿no? Se había conectado, pero de una manera muy precaria, pues el agua tampoco se podía utilizar, no se podía beber, no se podía
porque no se tenían las garantías desde las autoridades de que fuera potable, obviamente, ¿no? Las pérdidas más significativas, aparte de, obviamente, las muertes y los heridos, pues ha sido esa cifra de viviendas, ¿no? Ahora mismo se habla de unas 57.000 viviendas afectadas y se han perdido como mínimo 120.000 coches, que es de una magnitud también. Si habéis visto las imágenes de los cementerios provisionales de coches y ahora uno que se ha hecho, no sé si es en Benissa, ¿no? En Benaguacil, creo. Bueno, en un pueblo se ha preparado una explanada gigantesca y se están trasladando los coches de los pueblos afectados a este pueblo, que no es uno de los pueblos directamente afectado. Y bueno, ver la imagen aérea de ese cementerio de coches es sencillamente, pues, brutal, ¿no? Luego se habla también, pues, oficinas, ¿no? De empresas, pues 800 y pico sedes de oficinas, 3.047 naves industriales, esto es el recuento hasta finales de noviembre. Obras civiles de gran importancia, 32 obras civiles destruidas. Y bueno, más las cuestiones laborales, los ERES, los ERTES, me refiero, una magnitud brutal. Como en un país, como decía Floren, ¿no? Supuestamente desarrollado, ¿no? ¿Se puede llegar a esto? Pues bueno, hay una serie de cuestiones que hace que lleguemos hasta estas consecuencias. Primero, en España sucede esa dicotomía entre competencias entre las autonomías y el Estado, ¿no? Porque, como bien sabemos, la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, dio una alerta roja que se activó a las 7:30 de la mañana para la Comunidad Valenciana, concretamente para la zona afectada, y el Gobierno de la Generalitat Valenciana no activó ese mismo nivel de alerta hasta las 7:30 de la tarde, es decir, hubo 12 horas de diferencia. Además, no solo estaba la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, sino que en las zonas de sierra, no solo en Valencia, sino también en provincias limítrofes, como es el caso de Teruel, por ejemplo, la madrugada del día 29, es decir, cuando faltaban aproximadamente 14 o 15 horas para que ese agua llegara a los pueblos afectados en Valencia, ya había arrasado decenas de comarcas de otra manera. Y digo de otra manera porque hablamos de pueblos más pequeños, que tienen una mayor altitud, una orografía muy diferente, ¿no? Y aquello pues pasó por allí mucho más deprisa la cantidad de agua, pero que ya se sabía, es decir, se había ya visto con ojos propios, ¿no? que el agua había caído y que eso en algún momento, obviamente, pues a través de la escorrentía de distintos barrancos y cauces acabaría llegando a las zonas más planas del litoral, ¿no? Que es lo que terminó sucediendo. Lo más llamativo, además, ¿no? En el caso de muchos pueblos de Valencia es que, claro, en algunos de ellos no llovió o no llovió nada significativo, sino que fue el agua que se acumuló kilómetros arriba, ¿no? En la sierra y en zonas más altas, lo que acabó arrasando esas zonas. Entonces, la prevención obviamente fue nefasta. La prevención que se le achaca, porque como sabéis en Valencia desde las últimas elecciones autonómicas y municipales gobierna el Partido Popular, pero anteriormente había gobernado un tripartito formado por Unidas Podemos, Compromís y el Partido Socialista. Hemos visto en todo este barullo y juego político, ¿no? Entre partidos y organizaciones burguesas, como pues le echaban la culpa toda a Amazon. De hecho, las manifestaciones que se organizaron principalmente habían surgido de los partidos que os he comentado, de Podemos, Compromís, el PSOE y tal, para echar la culpa al PP, cuando la responsabilidad de no haber hecho las obras que estaban proyectadas desde hacía décadas para encauzar el Barranco del Pollo, para mejorar el cauce del río Turia, etcétera, etcétera, limpiar cauces de barrancos que estaban llenos de cañas, de basura, con legislaciones absurdas, porque como sabéis estamos ahora imbuidos en una época en la que le damos mucha importancia, como no puede ser de otra manera, al tema de la ecología, pero parece que cuanto más está la ecología sobre la palestra, menos se protege al medio ambiente, ¿no? Es decir, al final se hacen leyes o normas que dicen, bueno, no permiten a tal agricultor, a tal persona, a tal usuario de una zona concreta, de un camino, de un cauce de tal, tocar una sola caña porque te juegas ir esposado a la cárcel. Y claro, si las autoridades tampoco hacen esos procesos de limpieza y demás, pues llegamos a lo que hemos tenido con la Dana, ¿no? Que ha sido que, aparte de la magnitud enorme de litros de agua que cayeron, en localidades como Turís, por ejemplo, cayeron 600 litros por metro cuadrado. Algo que obviamente, pues en parte da igual si los cauces estaban limpios o sucios, pero si hubieran estado limpios, cosa que era competencia de quien había estado gobernando también antes, es decir, esto era una responsabilidad compartida, pues hubiera cambiado algo, pero tampoco excesivamente.
En el caso de la Dana de Valencia, pues como la magnitud, como os he comentado, es tan absolutamente abrumadora, pues la respuesta también ha sido muy distinta. La respuesta de los voluntarios pues puede ser comparable con las que habéis nombrado en el caso de La Palma o en el caso de Lorca, con una magnitud diferente, pues porque a lo mejor Valencia es una ciudad más grande y porque la afectación de las zonas también era más grande, pero bueno, lo que ya habéis comentado de que se vio una enorme muestra de empatía y de voluntariado. Pero aquí sí que es verdad que al Estado, durante bastantes días, y al Estado incluyo todo el aparato del Estado, incluyendo la autonomía, no se le vio el pelo por ningún sitio. Esto fue lamentable, es decir, más allá de la previsión, ¿no?, que hizo la EMET, costó bastante que se mandara al ejército. Al principio incluso la cantidad de efectivos del ejército era ridículo, es decir, llegamos a estar prácticamente una semana con unos 3.000 efectivos desplegados. Para que os hagáis una idea, España tiene desplegados en el exterior en misiones de rapiña imperialista 7.000 u 8.000 militares, o el día del 12 de octubre, el día de la fiesta nacional, había 4.100 militares desfilando por Madrid, ¿no?, acompañando a la cabra de la Legión. Entonces era absolutamente aberrante ver cómo para una cosa de tal magnitud, España, que cuenta con un ejército de unos 120.000, 130.000 militares, aparte de la unidad militar de emergencias, y no se les viera el pelo, ¿no? Luego ese contingente fue creciendo, pero creo que ha llegado a un tope de entre 8 y 10.000 militares, algo que sigue pareciendo poco para la magnitud de lo que hay allí, porque lo que hay allí, si estás en el lugar, o sea, se te encoge el corazón porque no ves por dónde empezar, ¿no? Entonces ese abandono pues fue evidente. Luego no olvidemos también una cosa, porque esto es importante entenderlo, es decir, hablamos también de un Estado y de un sistema que se encuentra en una crisis permanente y al que en el fondo, por muy retorcido y maquiavélico que parezca esto, una catástrofe de este tipo, si la sabe sobrellevar como está sucediendo, es decir, si la sabe manejar políticamente, puede ser incluso beneficiosa, porque al fin y al cabo hay una destrucción enorme de fuerzas productivas que van a beneficiar a un montón de grandes empresas principalmente. Y si a través de las migajas que el Estado pueda dar a los afectados, migajas que están pagadas con el dinero de los afectados y del resto de trabajadoras y trabajadores del Estado, y ahora entramos un poco en ese tema, si con eso puedes contentar y de hecho todo el proceso de reconstrucción pues alimenta a ciertas grandes empresas, pues en realidad es una jugada, entre comillas, perfecta sin haberlo buscado, ¿no? Y ya digo, puede parecer maquiavélico, pero no es una cuestión de buenos y malos, es una cuestión de naturaleza sistémica. Y el sistema se aprovecha de ello. Entonces, bueno, pues el abandono ha sido absoluto. En términos económicos, escucharéis 1.000 cifras, pero esto no se ha podido cuantificar aún. Y además esto va a ser una reconstrucción, esta no es de años. Esto, devolver todos esos pueblos y ese casi 1 millón de personas afectadas, infraestructuras de todo tipo, públicas, privadas, de todo el tipo que penséis, ¿no? Desde escuelas hasta polígonos industriales, carreteras, vías de tren, las casas particulares, etcétera. Eso va a costar décadas de superar. En lo inmediato, ¿de qué es lo que se ha tirado? Pues de lo mismo que siempre, es decir, al fin y al cabo, las ganancias en el Estado, ¿no?, en un Estado como el español, se privatizan y las pérdidas se socializan. ¿Cómo se ha realizado la socialización de pérdidas? Pues a través de una herramienta maravillosa que, como ya habéis nombrado, se llama Consorcio de Compensación de Seguros. Que sí, es una especie de empresa o entidad pública que se nutre principalmente con unas aportaciones que hacen las aseguradoras privadas que todos tenemos contratadas para asegurar nuestro coche y nuestra casa, pero que al fin y al cabo pagamos nosotros. Es decir, a nosotros nos ponen un suplemento en nuestra póliza que pagamos nosotros, ese suplemento va al consorcio. El consorcio después nos paga otra vez a nosotros. En este caso, de hecho, se ha intentado pagar las cuantías, por ejemplo, de los coches tirando por lo alto. ¿Por qué? Porque si hay una diferencia entre las otras catástrofes de las que hemos hablado y esta, es que, claro, afecta a 800.000 personas. Tú no puedes permitir bajo ningún concepto que 800.000 personas mañana se organicen, salgan a la calle porque te cargas el país, me refiero. Una cosa es afectar a 1.000 o a 10.000 y otra afectar a 800.000. Es decir, esto es de una magnitud tan grande que aquí no se ha escatimado. Entonces, no sé lo que tardarán en llegar las ayudas, muchas ya se están cobrando de hecho, pero se ha tirado muy por lo alto con lo del consorcio. La Generalitat ha vuelto a dar ahora una ayuda directa solo por destrucción de coche, ni siquiera tienes que comprarte uno nuevo, de otros 2.000 euros.
Y luego las ayudas que ha dado el gobierno a la compra de vehículos también, es decir, se están dando cuantías que son más o menos aceptables. A gente que tenía coches incluso bastante viejos, pues les acaban dando pues prácticamente más dinero del que valía su coche en cualquier circunstancia de mercado. Pero precisamente con la intención de paliar los ánimos, porque esto ha sido una situación complicada. Hemos tenido 3 grandes manifestaciones que la izquierda sistémica ha tratado de encauzar hacia la consigna Amazon dimisión, es decir, reducir todo a mala gestión del Partido Popular, pero que sí que es verdad que gracias a las asociaciones de vecinos y las distintas expresiones de solidaridad que se han organizado para ayudar y un poco la difusión de los distintos medios alternativos y demás, se ha conseguido que esas manifestaciones, que además pretendían ser silenciosas, se nos llegó a decir en la primera manifestación, oye, esto tiene que ser silencioso, al terminar Amazon dimisión, pero que nadie saque un megáfono para decir que la gestión de Compromís del PSOE y tal es exactamente la misma. Entonces, bueno, eso no lo lograron, obviamente, salimos a la calle, defendimos que era una cuestión de sistema y nada, y hemos conseguido al menos eso, que dentro de esta sucia politización, ¿no?, a escala burguesa de lo que ha sido la Dana, pues al menos poner nombres y apellidos a todos los participantes de esta barbaridad, que son todos los que sostienen a un Estado que al final ha supuesto ser un Estado fallido para el pueblo, pero un Estado de éxito para la burguesía nuevamente, porque esto ya os he dicho que es una nueva oportunidad económica para el propio Estado. Como os decía antes, ¿no?, la trampa del consorcio de seguros de darte ese dinero, ahora tienes que ir a comprarte un coche, el resto del coche que no puedas pagar con lo que te ha dado el gobierno, el consorcio y la Generalitat, en la mayoría de los casos lo tendrán que pedir a un banco a un interés altísimo, beneficiamos también de paso a los bancos, es decir, es una rueda en la que siempre pierde la clase obrera y siempre gana la burguesía. Uf. Bueno, Yuri, se le pone a uno los pelos de punta pensando en lo que hay ahí y en lo que, no solo lo que hay, sino en lo que os queda por delante, ¿no? Bueno, pues yo solo apuntar a lo que tú has dicho, que quizá lo que parece más obvio de que ha habido una gestión total y absolutamente negligente a todos los niveles de lo que pasó con la Dana es que, bueno, unos días después en Andalucía, en concreto en Málaga, en mi ciudad, pues tuvimos una alerta similar y el contraste en cómo se abordó es estratosférico. Aquí, por suerte, no, de todas maneras, no cayeron las cantidades que allí, aunque fueron lluvias muy fuertes, pero además es que hubo un despliegue tremendo y salvo alguna salida de tono de algún político como el señor alcalde de Málaga, pues ahí todo el mundo, nadie quería hacerse un mazón, ¿no? Nadie quería hacerse un mazón y todo el mundo se lo tomó más en serio que incluso algún supermercado que empieza por Mer y termina por Dona, eh, pues me consta que por supuesto abrieron, pero en algún caso la policía local les obligó a cerrarlo. Entonces, bueno, pues se nota que nadie quería volver a pillarse los dedos como había ocurrido unos días antes en Valencia. Bueno, pues habéis dado muchísimos datos muy interesantes desde distintas ópticas y alumbrando diversos ángulos, diversas caras de este poliedro que es la intervención ante catástrofes naturales. Y yo, si os parece, os lanzo algunas preguntas hacia el aire y hacemos una nueva ronda para ver, bueno, si podemos terminar de entender todo este entramado y sacar sobre todo conclusiones en modo de propuesta política y social que podamos poner sobre la mesa para que estas situaciones se den de otra manera, ¿no? Totalmente distinta, sin tantos daños y sin tantas consecuencias para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? En primer lugar, hemos estado hablando de la falta de un plan de contingencia, ¿no? Eso parece algo bastante generalizado en las catástrofes de las que hemos estado hablando. Incluso parece que se toma un poco a la ligera los avisos cuando lo ha habido, ¿no? Entonces, os quería preguntar, pues bueno, ¿cuáles consideráis que tendrían que ser los principales elementos que tienen que estar en un plan de este tipo, ¿no? Si hay elementos que consideráis, a la vista de la experiencia vivida, imprescindibles a tener en cuenta para este tipo de atención, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de
servicios públicos, ¿no? Y hemos tenido recientemente un evento muy mediático, otra catástrofe muy mediática, como ha sido el incendio que se ha producido en California, Estados Unidos, y ahí veíamos cómo los servicios privados de bomberos pues apagaban una casa y la de al lado no. Entonces, bueno, en un contexto de catástrofe natural, ¿qué puede suponer algo de este tipo? Una situación de privatización de los servicios públicos, los cuales pues el que paga tiene atención y el que no, pues que arree, ¿no? Quería también hablaros o preguntaros por los fondos de reconstrucción, ¿no? Más allá de la demagogia barata e indignante del PP en torno a las migajitas que va a mandar el gobierno central a Gaza y la demagogia barata con que por qué no se manda a Valencia. Y bueno, y que a Vox parece ser que se le perdieron una recaudación que iba a ir para La Palma, se le perdió por el camino y todavía la están buscando, ¿no? No sabemos muy bien en dónde están esos dineros. Pues sí que parece que es un proceso que en un principio es, por lo que habéis estado contando, muy ágil, mientras está en el candelero el asunto, pero que luego ya se echa el freno, ¿no? Y empiezan a salir las insuficiencias y las carencias. Entonces, bueno, ¿cómo tendría que hacerse esa distribución de fondos bueno, si se os plantea algunas alternativas ahí a cómo se ha gestionado en estos casos de los que hemos estado hablando, ¿no? También querría profundizar, Yuri ha comentado algo y, bueno, ha salido la cuestión del voluntariado, pero más allá del voluntariado espontáneo, existe un tejido social o debería existir un tejido social organizado y se antoja importante cuando sucede algo de este tipo, ¿no? Entonces quería preguntaros, quizá en el caso de Yuri lo tenga más fácil por lo reciente que ha sido, pero bueno, un poco el papel de las organizaciones sociales en este tipo de eventos y bueno, pues si se puede canalizar una parte de la solución a través de ese tejido, ¿no? Y por último, pues es el eterno problema de la vivienda, ¿no? Las experiencias que nos habéis contado, nos habéis relatado problemas durante el proceso de reconstrucción, nos habéis relatado problemas gravísimos de, bueno, quizá en las causas, o si no las causas, en agravar el problema. Es evidente que en el caso de Valencia, pues la especulación salvaje y el permitir construir pues, en cualquier sitio como si no hubiera un mañana, pues ha agravado el problema. Creo que se calculaba en un 30% el número de viviendas que estaban construidas, afectadas, que estaban construidas en lugares donde no se debería. Y vemos como además, pues, viene el día después y hay muchas personas que pueden tener gravísimos problemas para acceder a una vivienda con los precios disparados que tenemos y las ayudas que pueden ser bastante insuficientes. Pero bueno, aunque las ayudas fueran suficientes, no dejaría de ser una inversión salvaje de fondos públicos en un mercado disparado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos ahí plantear la cuestión? Y después de todo este batiburrillo que os acabo de hacer de temas al respecto, pues si os parece, yo os pregunto lo que me parece, vosotros contestáis lo que consideráis, hacemos una segunda ronda y por el mismo orden si os parece y bueno, pues completamos un poquito el debate. Loren, si te parece, empiezas tú. Creo que lo fundamental es, además de que el Estado tenga un plan de contingencia para prever el mayor número de catástrofes posibles, sean de carácter natural, industrial, comunicaciones, de lo que sea, es la coordinación. Con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, tenemos otras tantas planes de contingencia, más el supuestamente nacional. Esto es un problema y lo hemos visto en Valencia y se puede repetir en cualquier otro punto de España. El problema es la dimensión de la catástrofe y eso tiene que estar ya previsto. A partir de un nivel de catástrofe, de forma automática, es el Estado, es el gobierno el que tiene que asumir la dirección y la coordinación de los auxilios que haya que poner en marcha. Y no
empezar a decir si lo necesitan, que lo pidan, que ya se lo daremos. No, automáticamente es el gobierno el que tiene que asumir, una vez que se traspasa la catástrofe, un umbral de destrucciones y de daños preestablecidos. De lo contrario, pues, se repetirá otra vez, independientemente de la naturaleza de la catástrofe, lo que ha sucedido con la Dana en Valencia. Luego está también el dinero público, la gestión del dinero público. En el caso que ya he dicho de Lorca, hay vamos a decir, unas corruptelas que afectan a muchísima gente y que son ellos los causantes. Con la catástrofe ha sucedido como ha pasado con la Dana, con la catástrofe de Lorca, con el terremoto de Lorca, pero es que igual ha sucedido en La Palma, e igual ha sucedido en muchísimos sitios afectados por la Dana. Y es la falta de responsabilidad de una parte de la población con no tener asegurados sus bienes y luego correr a decir que me ayude el Estado. Un momento. El Estado te ayuda, pero tú tienes que ayudarte a ti mismo siendo previsor. Porque de lo contrario, lo que no se puede pretender, porque entonces se darían casos, como se han dado, de una discriminación positiva injusta, que es que en el caso de Lorca han habido casas, viviendas, fábricas, que con las ayudas se han reparado antes que los que tenían un seguro y en algún caso, como es el edificio que teníamos nosotros, que tenía hasta un sobreseguro inútil, porque por mucha prima que pagues, el seguro no te va a dar más de lo que te corresponde para la reparación o para la reconstrucción del bien destruido. ¿Qué hemos aprendido? Que como en el caso de Lorca, una parte importantísima de los edificios y de los negocios no tenían seguro. Bueno, es que en los edificios había muchísimos que ni siquiera tenían constituida comunidad de propietarios ni de vecinos. Y eso salió, toda esa porquería salió a relucir con el terremoto. Y al final tampoco es justo que se pida que el Estado, con dinero de todo, con dinero público, auxilie a una masa de población que por desidia o simplemente por tacañería y por egoísmo no ha suscrito una póliza de seguro. Eso es muy importante. Y creo que ahora mismo Lorca, con sus 100.000 habitantes, casi 100.000 habitantes, es la ciudad mejor asegurada de toda España, porque hemos aprendido. Tomen nota el resto de las comunidades autónomas. Dinero público hay que tratarlo como lo que es. No es propiedad del gobierno, no es para sufragar una campaña electoral a favor y en contra de, sino que tiene que servir para la reconstrucción, pero estableciendo parámetros de inversión justos. Las ayudas no pueden suplir a lo que tendría que ser responsabilidad de los perjudicados. En el caso estamos hablando de bienes inmuebles e inclusive en algunos. Y luego, y acabo, es el tema de la responsabilidad institucional, por ejemplo, en el caso de la Dana, en el caso del terremoto. Miren, en Lorca, muchos edificios de lo que casi estuvieron a punto de colapsar y hubo que derribarlos, es por la tacañería de las empresas constructoras que utilizaron lo que se denominaba pilares cortos en los bajos. El pilar corto tiene como causa inmediata que no vibra, es algo que no tiene capacidad elástica de transmitir la elasticidad de la vibración del terremoto al conjunto del edificio. Entonces, ¿qué pasa? Se rompen y el edificio colapsa. Ya ahora se ha aprendido para toda España y las normas están prohibidos para todo el territorio nacional el uso de pilares cortos en los bajos ni en ninguna parte de la estructura de un edificio. Vamos aprendiendo, yo creo que a base de palos, pero vamos aprendiendo. Y desde luego el Estado tiene que aprender a no dar licencias para construcciones en sitios, caso Dana de Valencia, donde jamás se debía de haber construido o donde jamás se debía de haber puesto en producción pues naves industriales, polígonos industriales o inclusive zonas de cultivo. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Floren. Quizás ese elemento también sobre todo durante el boom inmobiliario, pero incluso después, ¿no? Que has destacado de los problemas de construcción, que bueno, por suerte, pues ese elemento concreto que has comentado, pues se ha legislado después, pero
más cosas tienen que aparecer, ¿no? Porque cuando la especulación y el rendimiento rápido de la inversión es lo que rige todo este proceso, pues lo que pasa, ¿no? Y al final pagan pues las personas que sufren los eventos, bueno, poco comunes, pero que son gravísimos como los casos que estamos hablando, ¿no? María Jesús, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues yo un poco también aquí en la isla creo que como lección que se ha aprendido y llamada de atención ha sido sobre todo la información, la falta de información a la gente. Cuando tú tienes un aviso de AEMET, por ejemplo, pues toda la población tiene que saberlo. Y aquí igual, cuando hay un riesgo inminente de erupción, toda la población tiene que saberlo, porque ya tú tomas tus decisiones, coges tus cosas más importantes, tus papeles, te mueves, buscas. Y la falta de información, pues como ya dije antes, es una de las críticas más feroces que han hecho las asociaciones de afectados, ¿no? Y la otra lectura importante que yo creo que se puede hacer aquí en la isla es que tenía muy poquito tejido asociativo, había muy poca iniciativa social así a nivel de comunidad, ¿no? Y yo creo que esto ha puesto en marcha varias asociaciones, unos pues los afectados de cultivo, ¿no? Del campo, gente más del campo, gente de afectados de las casas, gente. Entonces, pues ha empezado un poquito un movimiento social, ha empezado a generarse un poquito de movimiento social que no había en la isla. El ambiente era como muy individualista, muy, pues eso, lo que es en general, pero aquí en particular, ¿no? En lo que es el ambiente de la isla. Y esto pues ha generado pues eso, muchos foros de encuentro, ¿no? De discusión, de tal. Y también han encontrado en el plan de reconstrucción un punto de encuentro importantísimo y que esperemos que puedan poner en marcha y que se haga caso a las personas que están trabajando en él, porque ellos claman que se les escuche, ¿no? Las asociaciones de vecinos afectadas, pues lo que quieren es que se les escuche a la hora de la reconstrucción, ¿no? de toda la zona afectada, porque lo que van viendo es un poco lo que decía antes Yuri, migajitas que nos dan, las cogemos todas, porque más vale pájaro en mano que ciento volando, entonces vamos cogiendo de aquí, vamos cogiendo de allí, y al final, pues, de lo que nosotros habíamos propuesto no han hecho nada, pero bueno, mira, nos han dado aquí unos euritos que nos vienen estupendamente, ¿no? Entonces, bueno, pero hay bastante reacción y yo creo que estas asociaciones van a hacer un trabajo importante a la hora de la reconstrucción de la isla. Y luego también los pelotazos, ¿no? Que apuntaba antes Yuri. Como solución habitacional aquí, lo que ha hecho el Gobierno de Canarias ha sido adquirir una edificación de mini apartamentos en el otro lado de la isla. Eso es muy difícil de entender como peninsulares, pero la idiosincrasia de la isla es casi este-oeste porque hay toda una cadena montañosa que la separa, ¿no? Entonces, la gente que vive de este lado de la isla y que ha vivido toda la vida aquí, vamos, para nada quiere irse al otro lado, ¿no? Porque completamente distinto todo. Entonces, lo único que han hecho ha sido comprar un edificio que han rehabilitado de mini casitas, de mini apartamentos de 40 metros cuadrados para ofrecérselas a las 80 familias que todavía están en contenedores, las 30 que están en casas de madera, porque eso sí, una solución ocupacional que se preveía temporal, pues se está convirtiendo en la forma de vida de muchas de esas personas, ¿no? Y la única solución que le dan es, venga, vente a este apartamento de 40 metros cuadrados y ya iremos buscando otra cosa, ¿no? Entonces, lo que hay por debajo, pues es que ese edificio era un edificio que era de apartamentos turísticos de una empresa, quebró, la compró un amigo y ahora el Estado, ¿no? El gobierno canario la ha comprado a este tío que ha pegado un pelotazo, ¿no? Y ahora pues la están arreglando para la gente. Entonces, bueno, entre eso y un constructor que se ofreció para ayudar a la gente de damnificados del volcán a construirles la casa, poniéndoles los planos más baratos y todo ese rollo, que después se fue con el dinero de más de 50 familias, o sea, volvió a dejar en la estacada a 50 familias. Te digo, la voz social, o sea, la voz
que puede tener todas estas asociaciones, claro, nada comparado con las 800.000 afectados de Valencia, pero te digo que en lo que es el entorno de la isla va a tener repercusiones y espero que importantes a la hora de la reconstrucción, porque la gente está cabreada y yo creo que quiere pelear por una reconstrucción, pues eso, que para el pueblo, ¿no? Para la isla. Madre mía. Los carroñeros, ¿no? Cómo aprovechan y donde unos ven destrucción, muerte y sufrimiento, pues otros ven business, ¿no? El negocio padre. Bueno, Yuri, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues a ver, como ya se ha dicho por ahí, pues bueno, hay muchas cuestiones que son importantes a la hora, ¿no?, de afrontar ahora el proceso de reconstrucción, que va a tener varias velocidades dependiendo del interés del que estemos hablando, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo se dan ayudas de un tipo o de otro, si es una gran empresa o si es una empresa pequeña. Como una infraestructura local, seguimos teniendo pueblos que no tienen parques, que no tienen casi contenedores de basura, que no tienen farolas, que no tiene tal, pero por supuesto las autovías y el AVE se tienen que arreglar lo primero. De hecho, fue una obra que Óscar Puente, ¿no?, el ministro de Fomento, o como se llame ahora el ministerio, que no lo tengo exactamente claro, pero creo que se sigue llamando así, se vanaglorió, ¿no?, de que se había hecho un bypass en la autopista A7, ¿no?, que se había llevado el agua y que se hizo en días, ¿no? Fue una cosa, y es verdad que fue una obra de una magnitud terrible, pero vergüenza me daría tener desconectados una serie de pueblos que, de hecho, hay pueblos que no pueden pasar de un sitio a otro. En Chiva, el Barranco pasaba por el medio, que estuve hace poquito, y salvo un par de pasarelas de estas metálicas que ha montado el ejército, no hay nadie. Era un pueblo que está unido con un montón de puentes, ¿no?, porque pasaba un barranco por el medio. Y bueno, todo eso pues está abandonado, pero los ejes principales del comercio y del transporte que mantienen vivo al gran monopolio, pues se tienen que arreglar a la primera. Las líneas de cercanías igual, hay montones de líneas y de metro que se abrieron hace poco, todo patas arriba, y el AVE se arregló en 2 semanas. ¿Se usa mucho el AVE Madrid-Valencia? Pues hombre, se usa, pero que se usa más el tren de cercanías que conecta cualquier pueblo de la periferia de Valencia con Valencia, o con los polígonos, o con las zonas de comercio, de trabajo, que un tren de alta velocidad, que ya por el propio coste económico que tiene, incluso ahora que han entrado operadores privados a hacer la competencia al propio Estado, no a Renfe, pero vamos, entonces ahí se ve un poco esas dos velocidades, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener muy, muy presente todo el tiempo, ¿no? Y nosotros, desde el partido, lo tenemos que tener aún más presente porque esto viene un poco a darnos la razón. Es una pena, ¿no?, que al final tenga que suceder una cosa de esta magnitud para que se nos dé la razón. Pero como ha sucedido, es una cosa que no se podía prever, o por lo menos no se podía parar, incluso con ninguna naturaleza de gestión. Pero efectivamente es un problema de sistema, y eso es lo que hace que la previsión y todo lo que se aplica mientras sucede el evento catastrófico y a posteriori, pues tenga una serie de cuestiones. Aquí me había apuntado algunas cosas porque me parecen interesantes, ¿no? He ido recordando ahora episodios de estos ya más de 3 meses desde la Dana, ¿no? Y ha habido cosas que me parecían curiosas. Habéis hablado de la especulación, es decir, en Valencia ha sido una cosa brutal, es decir, se permitió construir casas, hoteles, polígonos industriales, centros comerciales en barrancos. Además, habiendo una cosa que es muy curiosa, y dimos una charla hace no mucho en Valencia y constatamos una cosa mientras nos documentábamos sobre pues, las cuestiones previas a la catástrofe, ¿no? El cómo hay una serie de planes en distintos ministerios a nivel estatal que decían que las zonas que se han arrasado en Valencia eran zonas absolutamente inundables y de riesgos, y luego el plan que hacía la Generalitat Valenciana, es decir, su homólogo autonómico, pues las ponía en un riesgo muchísimo más bajo, es decir, ni siquiera para eso se pueden poner de acuerdo, ¿no? Pero dentro del sistema, dentro de esa necesidad de maquillar todo de democracia, pues el autonomismo, que no deja de ser una forma también precisamente de matar el derecho a autodeterminación, y el pluripartidismo, que es otra lacra, que no deja de ser la manera también de dividirnos y de separarnos, pues tienen estas cosas, ¿no? Que de una cosa tan obvia como si un sitio es inundable o no es inundable, que es una cuestión de tipo geológico, de tipo físico,
haya dos opiniones distintas, es decir, entonces es absurdo, ¿no? Y en este caso además es la de la administración más cercana, que era la local, la de Valencia, la que menos acertada estaba, ¿no? Entonces eso ya pues la primera en la frente, ¿no? Luego el dejar construir, como hemos dicho, todas esas infraestructuras, casas y centros comerciales, pues fruto de la especulación, es decir, nadie en su sano juicio hubiera permitido construir ahí. Ya es un poco fuerte el hecho de que haya pueblos que se sepa que están en zonas absolutamente inundables y, bueno, son localizaciones humanas muy antiguas que ahora no vamos a trasladar de repente, ¿no? Habrá que hacer las infraestructuras que sean necesarias para protegerlas, pero todo lo que se ha construido desde la apertura del franquismo, por decirlo de alguna manera, que es de cuando viene el inicio del boom de construcción y de la especulación, todo eso sí que se podía haber parado los pies, pero no se hizo. ¿Por qué? Pues porque alimentaba una parte importante del sistema que tenía que ver con la construcción ligada al turismo, etcétera, etcétera. Es decir, se nos inundó el centro comercial Bonaire en Aldaya, centro comercial que hasta no hace muchos años era el más grande de Europa. Se construyó el centro comercial más grande de Europa en una olla que sabían que era inundable. Entonces, no nos sorprendamos, ¿no? Y eso pues tiene sus consecuencias. Luego, la gestión del Estado, ¿por qué decimos no que ha sido del Estado y de la Generalitat? Porque ha sido nefasta y con un componente ahí clasista y demás terrible. Porque mira, yo os voy a decir una cosa, por mi trabajo, yo estuve trasladando bomberos, ¿vale? Bomberos que iban desde la provincia de Teruel, igual que han ido desde muchas otras provincias de España, a Valencia. ¿Vale? Pues luego, una vez estaban allí, estaban durante días, ¿vale? Es decir, hacían una serie de turnos seguidos, bastante largos me comentaban, y había una curiosidad y es que cuando terminaban su jornada, no se sabía muy bien a qué horas, a las 2 de la mañana, a las 3, habiendo estado con una motobomba sacando barro y agua de un sótano, de un tal, en condiciones absolutamente lamentables, incluso de EPIs y demás, los trasladaban a una localidad que se llama Segorbe, que está en la provincia de Castellón, y que en condiciones normales de tráfico está a unos 45 minutos de las zonas afectadas. Pero que con los atascos y la ausencia de carreteras y demás, estábamos hablando de estar a 1 hora y media de allí. Es decir, cuando Valencia es una de las ciudades españolas con más hoteles. Es decir, no hubo la capacidad ni desde la Generalitat ni desde el Estado de decir a las grandes cadenas hoteleras, señores, sus hoteles se vacían hoy. Los guiris que vienen aquí a hacer ese turismo devastador se tienen que ir otra vez de vuelta a Edimburgo, a Londres y a Berlín, porque estos hoteles los necesitamos para que duerma el ejército, para que duerma los bomberos. Eso no se es capaz de hacerlo. Da igual la previsión que se haga y da igual lo que se haga, porque esa es la naturaleza del sistema. Y eso es algo absolutamente aberrante, pero que sucede y va a seguir sucediendo porque es una cuestión de naturaleza del sistema. No es una cuestión de gestión de si lo gobierna el PP, el PSOE, va a ser exactamente igual. Y por eso tenemos que fomentar, obviamente, que esto se sepa y que haya una manera de organizar el Estado totalmente distinta, ¿no? Por eso insistimos en el poder obrero, ¿no? Porque es la única manera. Cuando hablábamos antes también de esta competencia que había entre autonomías y demás, me he apuntado aquí una frase porque me marcó bastante esos días, ¿no? Cuando algunos insistían en que el gobierno debe tomar las riendas, el gobierno central, y aplicar una especie de artículo 155 de la Generalitat. Enseguida salió el señor Óscar Puente también y dijo, cuidado, juntos trabajamos mejor. ¿Qué quiso decir con eso? Pues mire, esto tiene una magnitud tan grande, esto va a tener unas consecuencias tan brutales, esto puede que acabe incluso en denuncias, en juicios gigantescos, porque hablamos de un daño tremendo, pero además de 223 muertos. Que si la responsabilidad se diluye entre distintas organizaciones y estamentos del Estado, entre distintos partidos políticos, etcétera, 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 pues mejor que mejor, ¿no? Y nadie le contestó lo contrario, es decir, ahí hubo un absoluto cierre en banda entre todos los partidos del sistema, desde Sumar, Vox hasta el PP y PSOE, porque son una misma cosa, ¿no? Y defienden un mismo sistema de Estado y hay que salvar a ese Estado. La militarización que se produjo después con la UME, no sé si sabéis que al final, a cargo del departamento de la consejería que se ha creado ex profeso en la Generalitat Valenciana para la reconstrucción, se ha puesto al mando un militar. ¿Vale? Esto podría parecer escandaloso y debería serlo, pero en este país hemos llegado a un punto de aceptación de cualquier tipo de barbaridad y de no ver el trasfondo de las cosas en la que hasta eso nos parece normal. Y eso tiene una connotación y es decirle a la Generalitat y decirle al Gobierno central, señores, aquí vamos a ir todos a una. Y entonces cogemos a la institución
entre comillas, menos denostada del Estado, que puede ser el ejército, que entre una buena parte de la clase obrera puede tener, llamémoslo, simpatías o por lo menos no odios, ¿vale? Que sí que existe más odio hacia la Guardia Civil o hacia algo así, pero el ejército se salva un poquito de eso. Y entonces se pone al mando de esa reconstrucción a un señor que a lo mejor no tiene ni idea de eso, no sé si es ingeniero, no sé la formación académica que tiene, y me da exactamente igual, pero el hecho de que sea un militar. Entonces esto dice mucho de la operación de magnitud enorme, tal y como ha sido la de la propia catástrofe, para salvar al Estado, porque se estaba poniendo en jaque al Estado. Es decir, lo que se decía en las manifestaciones en la primera, cuando se lanzaron bengalas contra la puerta del ayuntamiento y ardió el balcón del ayuntamiento, lo vimos en llamas, nada importante, pero bueno, la imagen, ¿no? 100.000 o 200 o 400.000 personas, porque se han dado muchas cifras en Valencia, una ciudad que tiene menos de 800.000 habitantes, y si contamos el área metropolitana, pues 1,5 millones, más o menos. Eran unas cifras muy grandes como para ningunear eso, ¿no? Y entonces ha habido todo un movimiento del Estado para que eso no se fuera de las manos. Que no viene de hoy, por supuesto, esto es una experiencia acumulada. Hemos hablado de la UME, ¿no? Y de hecho a la UME a casi todo el mundo le causa cierta simpatía, pero no olvidemos una cosa, la UME no existía hasta no hace muchos años, ahora ya empieza a pasar el tiempo, ¿no? Y la UME fue la respuesta a las demandas de los bomberos forestales, que querían mejores condiciones, que querían que se les reconociera mejor su trabajo, que querían que entre incendio e incendio no se les obligara a apilar piedras o ramas o podar árboles en el monte, porque cuando les tocaba salir hacia un incendio estaban reventados. Lo digo por experiencia porque mi padre trabajó ahí 18 años. Y cuando todo eso empezó a irse de manos y se vio que había una gran simpatía hacia los bomberos, porque en este país, bueno, y en cualquiera, los bomberos son héroes, aquello se intentó cortar y la manera que se les ocurrió fue precisamente militarizando buena parte del sector de los bomberos, principalmente el forestal o el rural, que era el que acababa yendo a las nevadas, a los incendios forestales, etcétera, etcétera. Me refiero que esto todo es un proceso que viene de atrás y que trata de salvar los muebles al Estado. Y bueno, y termino ya para no alargarme con el tema del voluntariado, que también se ha lanzado la pregunta a Perles. Y bueno, el voluntariado, claro, tiene dos caras. Tiene la expresión esa de solidaridad y de empatía, que pone los pelos de punta, ¿no? Ver esas riadas de voluntarios cruzando los puentes que separaban la ciudad de Valencia con las localidades limítrofes, ¿no? Del sur del cauce del Turia. Jolín, ponía los pelos de punta, ¿no? Pero cuando la tarea del Estado la tiene que hacer una amalgama de voluntarios, en buena parte desorganizados, quiere decir que el Estado no existe, o quiere decir que el Estado existe solo para los ricos, ¿no? Y eso también pone de manifiesto precisamente que al final todo eso no demuestra más que el Estado está para regalar caridad cuando llega el momento y nada más, y gestionar los intereses de la burguesía. Y luego, dentro de los propios voluntarios, algo que decimos es muy loable, pues como la propia naturaleza del sistema no podía hacer de otra manera, ha habido quien ha estado más organizado, quien menos, se ha puesto de manifiesto que quien estaba organizado ha podido ejecutar tareas de una manera más efectiva, pero también hemos visto el oportunismo de todo tipo de organizaciones. Hablábamos antes de pues, el papel que han tenido muy positivo asociaciones de vecinos, sindicatos de vivienda y algunas organizaciones políticas, obviamente también, muy de base y muy obreras. Pero luego hemos visto otras en las que, al fin y al cabo, el hacerse la foto, el sacar la selfie, ponerle pegatinas con el logo de tu organización a la caja de galletas era la principal tarea, ¿no? Por no hablar luego de la fascistización de buena parte de esa organización, o al menos se ha intentado, de que organizaciones de grupos de ultraderecha clásicos hasta otros que lo son, aunque lo disimulen, como el Frente Obrero, pasando por populismos tipo se acabó la fiesta, ¿no? El partido este nuevo del zumbado este de Alvise Pérez, también llevaron un mar de furgonetas a Valencia también con propaganda, furgonetas blancas con el logo de la ardilla, en el que ya os digo, era todo un circo vergonzoso y del que por suerte nosotros como partido, que sí que hemos estado ahí, que sí que hemos tenido a nuestros militantes ayudando manchados de barro, tomamos la decisión en Valencia de que nosotros no íbamos a ser nada de eso, no íbamos a estar haciéndonos la selfie mientras barríamos, solo íbamos a barrer y no nos hacíamos la selfie. Y creo que ha sido un acierto político. Puede que algunos hayan sacado un poco de rédito de ese circo que han montado, pero yo creo que a la larga, cuando hablas con la gente de verdad de la calle, la gente tampoco es tonta, la gente no es idiota.
y entonces creo que podemos estar orgullosos de haber tenido esa forma de ayudar que no haya sido de un oportunismo tan deleznable como el que hemos visto, porque ya os digo, dentro de la bonita estampa del voluntariado ha habido esa parte que ha estado bastante fea. Muchísimas gracias, Yuri. Creo que has dado una intervención bastante profunda y de nuevo metiendo dedo en la llaga, ¿no? En muchos aspectos. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero no os voy a dejar marcharos así alegremente sin una ronda final. Un poquito, os voy a pedir brevedad al máximo, pero sí, bueno, quizás señalar a modo de resumen dónde pondríais el acento para solucionar o prevenir y solucionar cuando ya ocurre estos eventos y bueno, pues a modo de cierre, alguna conclusión que podamos llevarnos apuntada y que nos permita mejorar a nivel social y a nivel político. Loren, cuando quieras. Yo creo que lo más importante de todo es los planes de contingencia, coordinados entre el gobierno y las comunidades autónomas, con los campos de actuación transparentes y de aplicación ejecutiva inmediata. Y luego también está la movilización de la población civil, la organización civil de la sociedad, promoviendo el voluntariado para que sea eficaz, es decir, con planes de contingencia, dotar a los servicios municipales, que son los que por lo general gestionan el tema del voluntariado, con recursos, con medios para hacer cursos, para hacer prácticas, etcétera. Y luego, muy importante, educar a las instituciones para que la legislación que tienen que aplicar la apliquen. Volvemos otra vez al tema de no permitir que se construya determinadas instalaciones donde nunca se debió de dejar construir ni hacer nada. Y ya, por último, la ciudadanía también ejercer por medios transversales una educación para hacer frente a los diferentes, por lo menos a los que exista mayor posibilidad en función de la región que se trate de catástrofes que se pueden registrar. Es decir, en la península pues se van a dar menos casos de vulcanismo que, por ejemplo, en Canarias. Pero pero hay otros fenómenos, por ejemplo, las inundaciones, que son más propias de la península que de las islas. Es decir, y luego la responsabilidad de los ciudadanos. Yo creo que no podemos prescindir de que el ciudadano sea responsable en la parte que le toca. Es decir, el tener sus seguros. Eso es muy importante. No esperar a que venga la catástrofe y entonces pedir las ayudas. Las ayudas son para compensar la normalización de la actividad, de la vida, de las familias, de las personas. Pero el Estado no puede ser el que, de una manera general, tutele la reconstrucción de los daños, sino que coordine y, sobre todo en los primeros momentos, los más graves, actúe con eficacia y con coordinación. Muchísimas gracias, Floren. María Jesús, tu cierre. Bueno, pues yo voy a poner el punto en que efectivamente, como marcaba también Yuri, la población no es tonta, lo percibe todo, lo aprecia todo, lo valora también todo y tiene que estar informada. No podemos pensar que no, es que estos datos técnicos son muy complicados, no hace falta que los demos porque ¿para qué? No vamos a asustar, porque la frase aquí era estén tranquilos, no pasa nada, todavía no, cuando ya se sabía que era inminente la explosión del volcán, ¿no? Entonces yo creo que la población tiene derecho a estar informada y las administraciones tienen que informar. Y luego nada, pues poner el acento eso en la organización también de la población es muy importante porque se está viendo, ¿no? Cuando no estás organizado de ninguna manera en nada, es mucho más difícil poder responder a las decisiones que toman por ti. Entonces, cuando estás organizado, pues es como mucho más fácil ponerte enfrente y
y sentar la decisión, ¿no? Y ya. Muchísimas gracias. Yuri, tu cierre, te toca a ti. Pues bueno, yo añadiendo a lo que ya han dicho los compañeros, pues principalmente yo creo que hay que darle la batalla al sistema y la batalla pasa por unir todas las luchas que tenemos por ahí parciales, que a priori no tienen nada que ver, pero que luego forman parte de un todo. Y me explico. Las obras de las que hablaba antes, que hubieran podido salvar en parte, buena parte de esos pueblos de la Horta Sud, hablamos de un coste de 200 millones de euros. Es ridículo. Y luego, en cambio, no hay ningún tipo de límites para mandarle armas a Zelensky, ¿no? Para que le haga la guerra a los rusos. Entonces, cuando nosotros organizamos una plataforma anti-OTAN y hay quien cree que eso no va con él, pues hay que cambiar esta percepción. Y entonces hay que entender que mientras estemos sumidos en un estado en el que prevalece, pues eso, la participación de España en la OTAN, etcétera, un sistema que está para servir al capital y no a la sociedad, esto no va a cambiar, habría que ser muy ingenuo. En el día a día hay que tomar medidas concretas también, ¿no? Hay que presionar a las instituciones burguesas, ¿no? Porque es lo que son, para que mejoren parte de los planes de contingencia, de prevención, pero no podemos ser ingenuos en pensar que eso va a cambiar de una manera muy, muy, muy grande, porque no va a ser así. Entonces, presión social, presión obrera, estar en la calle, tratar de unir las luchas y hacer una labor de comunicación entre la clase trabajadora para que entienda que todas esas luchas parciales que hay por ahí forman parte de una lucha por la liberación general, ¿no? Una lucha por la asunción del poder por parte de la clase obrera, que no es una frase grandilocuente ni es algo que repitamos permanentemente porque esté trasnochado, porque no, sino porque precisamente es que al fin y al cabo, como he dicho antes, si algo nos ha demostrado este tipo de catástrofes es que tenemos razón. Y como tenemos razón, pues tenemos que tener el esfuerzo y el tesón de transmitirlo, de cambiar esa subjetividad de la clase trabajadora para que entiendan que esto no puede cambiar si no se cambia el paradigma de sistema. Muchísimas gracias. Bueno, pues sin más, vamos a dar por cerrado el debate. Creo que ha sido un debate muy productivo y desde perspectivas diversas, a la vez que entiendo que en gran medida complementarias, y que creo que nos han señalado muchas claves de por dónde pueden ir los tiros. Y además, bueno, parece ser que algunos de los tipos de catástrofes vamos a tener que irnos acostumbrando, porque, bueno, la situación a nivel ecológico pues probablemente aumente su presencia. Por lo tanto, no es baladí lo que estamos planteando y bueno, ojalá pues podamos conseguir las organizaciones sociales, las organizaciones políticas de los trabajadores y de las trabajadoras, de las organizaciones populares, pues podamos conseguir que este tipo de medidas se implementen y se reduzcan tanto los daños personales como la afectación en la vida de las familias trabajadoras que sufren estos daños. Muchísimas gracias, Floren, María Jesús y Yuri. Y bueno, pues es posible que si más adelante retomamos este tema, volvamos a explotaros y volvamos a pediros participación. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a todos los demás y un saludo también. Sí, gracias por la invitación y saludos a todos. Salud. Igualmente a todos, un cordial saludo.